Hay tres tipos de enlaces: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Las moléculas formadas por el enlace iónico se forman entre elementos metales y no metales, con una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. Tienen puntos de fusión y ebullición bastante altos. Son solubles en disolventes polares como el agua. No son buenos conductores de la electricidad en estado sólido, pero sí cuando están disueltos en agua o fundidos. Enlace covalente. Se forman entre elementos no metales, y hay dos tipos: el enlace covalente polar y el apolar. El polar ocurre cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7, y el apolar ocurre cuando la diferencia de electronegatividad es casi nula. Tienen puntos de fusión y ebullición bastante bajos. Son solubles en disolventes poco polares y apolares como el acetona. No conducen la electricidad en ninguno de sus estados. Enlace metálico. Solo se forman en elementos metales, puros del mismo elemento. Son buenos conductores del calor y poseen puntos de fusión bastante altos. No se disuelven en disolventes como el agua o la acetona, y sí son buenos conductores de la electricidad en cualquiera de sus estados. Punto 2. Se clasifican en enlaces entre átomos, enlace iónico o electrovalente, enlace covalente no polar, puro o homopolar, enlace metálico, enlaces intermoleculares, enlace por puente de hidrógeno. B. Se establece entre iones con carga positiva, cationes, e iones con carga negativa, aniones. Se establece entre átomos con diferencias de electronegatividad grandes. Se produce una transferencia de electrones, generalmente se encuentra formando las sales. C. Se forman entre los elementos S1 y P, ya que la diferencia de electronegatividad debe ser de 1.5. D. Los compuestos iónicos presentan las siguientes propiedades físicas: son sólidos con elevados puntos de fusión, son solubles en disolventes polares, agua, sin embargo presentan baja solubilidad en disolventes polares. E. Un enlace covalente se produce cuando se combinan entre sí dos átomos de elemento no metálico. F. El enlace iónico se da entre dos átomos diferentes, metálico y no metálico, mientras que el enlace covalente se produce entre dos átomos iguales, no metálicos. Los enlaces iónicos tienen un alto punto de fusión y ebullición, mientras que los enlaces covalentes suelen tener un punto bajo. G. Entre no metales y elementos con poca diferencia de electronegatividad. H. Dependiendo de la diferencia de electronegatividad, los enlaces covalentes pueden ser clasificados en dos diferentes tipos: covalente apolar y covalente polar. Y el enlace metálico se produce cuando se combinan metales entre sí. Los átomos de los metales necesitan ceder electrones para alcanzar la configuración de un gas noble. En este caso, los metales pierden los electrones de valencia y se forma una nube de electrones entre los núcleos positivos. J. Los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno se producen en compuestos que tienen en su molécula un átomo de H y otro de elemento fuertemente electronegativo. Configuraciones electrónicas de los metales. Aluminio, Al. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Potasio, K. Configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Calcio, Ca. Configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Configuraciones electrónicas de los no metales. Oxígeno, O. 1s2, 2s2, 2p4. Flúor, F. Configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p5. Nitrógeno, N. Configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p3. Enlaces iónicos: aluminio y oxígeno. Óxido de aluminio. Aluminio y flúor. Fluoruro de aluminio. Aluminio y nitrógeno. Nitrato de aluminio. Potasio y oxígeno. Óxido de potasio. Potasio y flúor. Fluoruro de potasio. Potasio y nitrógeno. Nitrato de potasio. Calcio y oxígeno. Óxido de calcio. Calcio y flúor. Fluoruro de calcio. Calcio y nitrógeno. Nitrato de calcio. 4. La molécula que realizamos fue la de NH3, que representa el amoníaco. Presenta el enlace covalente. El amoníaco presenta una estructura de Lewis en la que cada átomo H se une al N mediante un enlace covalente, quedando este último con un par de electrones sin compartir. También es tipo covalente, ya que este ocurre entre los dos materiales que no son no metales, y estos son el nitrógeno y el hidrógeno. Para realizar las estructuras hay que realizar los siguientes pasos. Lo primero, hay que hacer la suma de los electrones. En el nitrógeno hay un átomo y en el hidrógeno hay 3 átomos.
por los electrones en su último nivel de energía. En el caso del nitrógeno hay 5 y en el caso del hidrógeno hay 3. Por lo tanto, en total suma 8 electrones. Como segundo, encontrar el número total de electrones. El nitrógeno tiene un átomo, el hidrógeno tiene 3 átomos, por el número de electrones que quieren tener. En este caso, el nitrógeno 8 y el hidrógeno 2. Se lo multiplica y después se lo suma, queda un resultado de 14 electrones. Después los electrones de enlace, es decir, cuántos electrones se pueden utilizar o se van a utilizar en el enlace. Se resta el número 14 que ya lo habíamos encontrado con el número 8, que da un resultado de 6 electrones de enlace. Pero para hacer un enlace se necesitan 2 electrones, un electrón donde inicie y otro electrón donde finalice. Entonces 6 entre 2 daría 3 enlaces, que quiere decir que el compuesto va a tener 3 enlaces. Después encontrar los electrones libres, es decir, de los 8 electrones que habían al inicio, hay que restar los 6 electrones que se va a usar en los enlaces, lo cual nos da 2 electrones libres. Y después ya se hace la estructura después de los datos anteriores. El nitrógeno iría al medio con sus 3 enlaces, con sus 3 hidrógenos. Cada uno aspira a llegar a una condición de gas noble. En el caso de hidrógeno quería aspirar a 2 electrones y en el caso del nitrógeno quería aspirar a 8. Faltarían 2 puntitos o 2 electrones, con esos completaría 8. Con los 2 electrones libres. Y aquí estaría la maqueta de la fórmula electrónica. El amoníaco es una molécula polar y también pues es una molécula polar piramidal. El amoníaco es una molécula polar piramidal, pues significa que hay una separación de carga positiva y negativa. Cada enlace de nitrógeno e hidrógeno. En el punto 5 nos dice que las estructuras de Lewis se emplean para representar los electrones de valencia de un átomo si la configuración electrónica de un átomo del elemento es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. La estructura de Lewis más probable para este elemento es, la respuesta correcta es la C. Número 6. La respuesta es la C. 30% covalente y 70% iónica. Esto lo sabemos mediante la diferencia de electronegatividad. En este caso es entre el potasio y el cloro, que es 2.2. Para las electronegatividades mayores a 1.7 se tiene que el compuesto es mayormente iónico. Séptimo punto. El compuesto que una solución acuosa diluida aumenta la conductividad del agua en mayor proporción es el monóxido de berilio. La respuesta C. Porque cuando se diluye en agua hay una mayor proporción de electrones libres en la mezcla. De acuerdo con la información sobre el enlace que se forma en el óxido de titanio, se concluye que está formado por oxígeno, lo cual su respuesta correcta es la B. Un metal y la diferencia de electronegatividad sobre los átomos es superior a 1.7. El titanio es un metal ubicado en los grupos de los metales de transición. La diferencia de electronegatividad con el oxígeno restando 3.44 menos 1.54 da un valor 1.9. Al ser mayor de 1.7 el enlace es iónico. Respuesta C. Explicación. Porque NO presenta una polaridad mayor, que también quiere decir que su electronegatividad es mayor que la del enlace CH. Punto 10. La respuesta es la C, porque es un círculo negro y corresponde a un carbono, y los círculos blancos corresponden al oxígeno y están unidos por enlaces dobles. En el punto 11 nos dice que sabemos que los metales son buenos conductores de calor. Uno de los factores del cual depende fundamentalmente esta propiedad es, la respuesta correcta es la B, la nube electrónica que se origina al formarse un enlace metálico. Los metales pierden los electrones de valencia y aquí se forma una nube de electrones entre los núcleos positivos. Punto 12. El compuesto que posiblemente será iónico es el compuesto B. Justificación. Un compuesto es iónico cuando al disolverlo en agua es capaz de conducir la corriente eléctrica. Esto se debe a la disociación en iones que sufre el compuesto al estar en solución. La conductividad eléctrica en solución
es una de las características. En el punto 13 nos dice que de acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que el compuesto con mayor carácter iónico será el formado por los elementos. La respuesta correcta es la A, el elemento A y el elemento L. Sabemos que es el resultado de la transferencia de uno más electrones de baja electronegatividad a otro de alta electronegatividad. Su diferencia de electronegatividad es mayor de 1,7. Sabemos que el elemento A tiene 0,7 y el elemento L tiene 4,0 de electronegatividad. En el punto 14 nos dice que se puede decir que el compuesto de mayor carácter covalente será formado por los elementos. La respuesta correcta es la D, M y C, ya que se forma con elementos semejantes en electronegatividad. El elemento M tiene 2,0 y el elemento C tiene 2,1. Entonces son electronegatividades semejantes. Respuesta B. Explicación. El azufre se une a dos de los oxígenos por medio de una unión covalente dativa y al tercero por una unión covalente doble, de la siguiente manera. La respuesta es: los electrones que se comparten son atraídos con la misma fuerza por los átomos participantes en el enlace. Explicación. Cuando hay moléculas formadas por átomos del mismo elemento, se dice que forman enlaces covalentes apolares, ya que no se crean polos debido a que la densidad electrónica es uniforme. De este modo, se comparten electrones los cuales son atraídos con la misma fuerza. Punto 17. La respuesta es la C. La molécula del agua es polar y por tanto no puede ser lineal. 18. Cuando se unen mediante enlace covalente dos átomos de diferente electronegatividad, los pares de electrones no están igualmente compartidos, formando enlaces covalentes polares. Por ejemplo, en el HCl existe una pequeña carga positiva en el H y otra negativa también pequeña sobre el Ci, al ser este más electronegativo que el de H. Por tanto, como la electronegatividad sigue en los halógenos, el orden sería primero I, luego Br, luego Ci y luego F. La polaridad de las moléculas sería primero HI, luego HBr, luego HCI y por último HF. Punto 19. El enlace que se forma entre dos átomos de oxígeno se conoce como enlace covalente apolar, porque tienen el mismo número de electronegatividad. Punto B. El enlace que se forma entre un átomo de bario y un átomo de yodo se conoce como enlace iónico, porque se forma entre un elemento metal y uno metal, donde su diferencia de electronegatividad es 1,7. Punto C. El enlace que se forma entre un átomo de hidrógeno y uno de azufre se conoce como enlace covalente polar, porque ocurre entre dos elementos no metales y su diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. Punto D. El enlace que se forma entre un átomo de carbono y un átomo de oxígeno se conoce como un enlace covalente polar, porque se forma entre dos elementos no metales y su diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. Punto E. El enlace que se forma entre un átomo de zinc y un átomo de bromo se conoce como enlace iónico, porque se forma entre un elemento no metal y un elemento metal. Su diferencia de electronegatividad es de 1,8, o sea, mayor a 1,7. Punto 20. Fuerzas ion dipolo. Se establecen entre un ion y una molécula polar. Es una fuerza intermolecular que se da cuando los iones de una sustancia interactúan en los dipolos de una sustancia covalente polar. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve en agua por la atracción que existe entre iones Na positivo y Sl negativo y los correspondientes polos con carga opuesta de la molécula de agua. Fuerza de polaridad dipolo-dipolo. Una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Como consecuencia de ello, los electrones se encuentran preferentemente en las proximidades del átomo más electronegativo. Se crean así dos regiones o polos en la molécula, una gran carga parcial negativa y otra carga parcial positiva. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno. El F es más electronegativo que el H por su núcleo con 9 cargas positivas. Atrae a los E negativos comparativos con el H con más fuerza que el núcleo del H.
con una sola carga positiva. Por lo tanto, los E negativos comparativos por covalencia estarán más aproximados al F que al H, y la molécula forma un dipolo permanente. Fuerza electrostática ion-ion. Son las que se establecen entre ion de igual o distinta carga. Los iones con carga de signo opuesto se atraen, los iones con carga de mismo signo se repelen. Los ejemplos comunes incluyen sodio, potasio, calcio, cloruro y bicarbonato. Esas son sustancias que se llaman electrolitos. Ion dipolo inducido. Tienen lugar entre un ion y una molécula apolar. La proximidad del ion provoca una distorsión de la nube electrónica de la molécula apolar que convierte de modo transitorio en una molécula polarizada. En este momento se produce una atracción entre el ion y la molécula polarizada. Un ejemplo de esta interacción es entre el ion Fe doble positivo de la hemoglobina y la molécula O2, que es apolar. Esta interacción es la que permite la unión reversible del O2 a la hemoglobina y el trasplante de O2 desde los pulmones hacia los tejidos. Interacciones hidrofóbicas. Se asocian por el simple hecho de que evitan interaccionar con el agua, lo que hace, por razones termodinámicas, las células hidrofóbicas se asocian para minimizar el número de moléculas de agua que pueden estar en contacto con las moléculas hidrofóbicas. Un ejemplo sería las que establecen entre los fosfolípidos que forman las membranas celulares, las que se establecen en el interior de una micela durante la digestión de los lípidos. Fuerzas dipolo-dipolo inducido. Tienen un lugar entre la molécula polar y una molécula apolar. En este caso, la carga de una molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar y la convierte de modo transitorio en un dipolo. En ese momento se establece una fuerza de atracción entre las moléculas. Gracias a esta interacción, gases apolares como el O2, el N2 o el CO2 se pueden disolver entre el agua. Fuerza dipolo instantáneo, dipolo inducido. La formación de un dipolo instantáneo en una molécula origina la formación de un dipolo inducido en una molécula vecina, de manera que se origina una débil fuerza de atracción entre las dos, como en el caso de los gases nobles. En el caso del hidrógeno diatómico H2O, que las moléculas del hidrógeno se unen entre sí. Puentes de hidrógeno. Construyen un caso especial de interacción dipolo-dipolo. Se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un átomo que sea muy electronegativo y con dobletes electrónicos sin compartir, de muy pequeño tamaño y capaz por lo menos de aproximarse al núcleo de hidrógeno. Punto 21. Para este punto nos vamos a ayudar del siguiente esquema explicativo. Punto A. La fuerza intermolecular que actúa en el proceso de disolución del cloruro de sodio en el agua es la fuerza ion-dipolo, porque los dos átomos que componen el cloruro de sodio al enlazarse se convierten en iones, y el disolvente, el agua, es un disolvente polar. Punto B. Al enlace que ocurre entre hidrógeno de una molécula, entre nitrógeno, oxígeno o flúor, se le conoce como puente de hidrógeno. En este caso, 4 hidrógenos de otras moléculas se enlazan con un átomo de oxígeno, por lo que es correcto afirmar que el enlace que ocurre ahí es un puente de hidrógeno. Punto C. En moléculas formadas por enlaces covalentes apolares como el H2, el O2 y el CO2, que no poseen polos, pero por desequilibrios momentáneos en la distribución electrónica, por un instante se generan polos positivos y negativos. A esta fuerza intermolecular se le conoce como dipolo inducido, porque con una molécula apolar genera polos positivos y negativos momentáneamente, puede inducir a otra molécula apolar a tener esos polos. Punto D. A moléculas formadas por enlaces covalentes polares, la atracción entre estas se llama fuerza dipolo-dipolo. Se generan porque un átomo de la molécula tiene mayor electronegatividad que el otro, por lo que tira más de los electrones y tiende a tener una carga más negativa, dejando al otro átomo con una carga positiva. Estas suelen ser más estables que los enlaces
Dipolos inducidos. 22. Respuesta D. De la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. Cuando una carga positiva tiene contacto con una carga neutra, esta última le cede o pasa electrones al primero. Por tal